Salón nuevamente con todos ustedes en este espacio charlando con el rabino. En esta ocasión quiero hacer algo diferente. Como el programa es charlando con el rabino, pues voy a contestar algunas preguntas. No va a ser siempre así. El formato va a ser diferente, ¿de acuerdo? Bien, tengo tres preguntas de Olivia. Olivia está en México y me ha escrito muy amablemente y me ha preguntado sobre Mateo 5:19. Son tres preguntas a las que voy a dar respuesta, ¿vale? Una es Mateo 5:19 y me dice que si el texto se refiere a femenino o masculino. El texto referenciado es entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, bueno, esta es una versión también, esta es la nueva, bueno, lo llaman nueva traducción viviente, pero es una paráfrasis, es una versión, ¿no? También muy teológica. Pero bueno, es bastante interesante, bastante buena en algunos puntos, ¿no? El caso es que me pregunta que si lo que dice el Mesías hay que entenderlo o se refiere a femenino o masculino. Bueno, no sé por qué me hace esa pregunta, porque yo no encuentro en el texto nada que dé pie a pensar si es masculino o femenino. Quiero decirles una cosa. Ya he hablado de esto en otras ocasiones. Nosotros nos encontramos constantemente en las doctrinas, en la enseñanza, no en lo escrito, en las doctrinas, en la enseñanza, anacronismos. ¿Qué es un anacronismo? Es colocar algo que corresponde a una época determinada en un contexto diferente que no le corresponde. Nosotros ahora, bueno, pues con esto del feminismo, el machismo, la liberación de la mujer, etcétera, 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 pues lo que tendemos a hacer es introducir nuestro contexto en lo que leemos. Eso es un error. Nos ponemos en contexto. El Mesías no está hablando a mujeres. Está hablando a sus discípulos. Y además es al principio, recordemos que es en el sermón llamado de la montaña, allí al lado del lago Tiberíades. Indudablemente habría hombres y mujeres, lo sabemos que había hombres y mujeres, pero su mensaje está en masculino. ¿Pero se refería solo a los hombres? No se refería solo a los hombres. Es más, si está hablando de que el que enseñe, el texto habla de enseñar, está hablando principalmente a los que se consideraban maestros de la Torá. Ni a hombres, por tanto, ni a mujeres, ni a hombres por ser hombres, ni a mujeres por ser mujeres. Si nosotros lo que hacemos es contextualizar, traer este texto a nuestro contexto vivencial, indudablemente este mandamiento es para todo aquel que enseñe la Torá. ¿Podemos anular los mandamientos? No, ni hombres ni mujeres, ni jóvenes ni ancianos. La palabra del Eterno es para cumplirla. Y tampoco podemos creer que ese mandamiento, eso que está enseñando el Mesías, es que Él lo va a cumplir, porque si leemos todos esos versos, el contexto anterior y posterior, nos estamos dando cuenta que nos habla, nos enseña de que tenemos que cumplir los mandamientos del Eterno. Por tanto, se refiere a todos, no a hombres ni tampoco solo a mujeres. Bien, punto 2. Dice, ¿en qué versículo dice Dios? Dice que Dios, por medio de Jesús, nos envió a abrir iglesias. ¿En qué versículo dice que Dios, por medio de Jesús, nos envió a abrir iglesias? Bueno, yo prefiero denominarle Yeshua, que era como le llamaba su madre y como le llamaban sus discípulos, ¿no? No Yahoshua, que eso no existe, ¿de acuerdo? Bien, no hay un solo versículo donde Yeshua mande a abrir iglesias. Y entonces alguno puede decir ahora mismo, se puede haber quedado sorprendido, ojiplático, ¿no? Con los ojos como platos, pero como dice este hombre esto, o sea, este hombre es un necio, no sabe que la Biblia en tal versículo, perdón, Yeshua no hablaba en castellano, ni en griego,
lo que nos han dejado, la versión que tenemos está en castellano, el texto griego es una versión, la versión griega normalmente en el mundo protestante parte de la versión griega de Erasmo de Rotterdam, y si nos vamos más allá, al siglo IV, las copias que mandó a hacer Constantino al griego, pues también son versiones. Y antes de esa versión había otras en latín, y algunos dicen que no. Bueno, yo digo que sí, la prueba está en que en las Biblias tenemos palabras de origen latino, y también de origen griego, del paganismo griego, tenemos Hades, y tenemos también palabras en hebreo, amén, aleluya, y también en arameo, maranata. Entonces ha habido otros idiomas, otras lenguas anteriores al griego. Bien, como no hablaban en griego, no utilizaban eclesia. Como no hablaban en castellano, no utilizaban iglesias. Es más, no existía ninguna iglesia en el contexto judío en aquella época, es un anacronismo. En las Biblias sí, claro, está iglesia, está apóstol, está Pentecostés. Hay muchas palabras que no son originales ni que son correctas, no son correctas. Entonces, ¿el Mesías, Yeshua, mandó a abrir iglesias? No. ¿Ellos se congregaban en iglesias? No. ¿Saulo de Tarso iba a iglesias? No. Categóricamente no. Ese es el mensaje de las Biblias cristianas, un mensaje pagano. ¿De acuerdo? Entonces, Saulo de Tarso, ¿a dónde iba? Iba a Bet-Knesset o Bet-Tefilá, lo que hoy denominamos sinagogas. Yeshua, ¿a dónde iba? A sinagogas y al templo. Vale, entonces, ¿hay algún versículo donde dice que Dios, por medio de Jesús, nos envió a abrir iglesias? No. ¿De acuerdo? Y punto 3. ¿El diezmo es vigente? Bueno, diezmo es una palabra en castellano, nuevamente, ¿de acuerdo? Pero sin entrar en muchas profundidades, tengo un artículo escrito hace más de 30 años sobre el diezmo, ¿no? Pero bueno, por resumirlo breve, puedo afirmar que el diezmo que mandó el Eterno es imposible cumplirlo. ¿Por qué? Porque ese 10% iba destinado a los levitas y a los sacerdotes, es decir, a la tribu de Leví, que servía en el templo. Servían 2 veces al año, en un periodo de 15 días, así lo estipuló David, el rey David. Y bueno, quien recibía ese diezmo era la tribu de Leví. ¿Era dinero? No. Era para la manutención de la gente que servía en el templo. Dice, ¿y si es en especie? ¿O por qué actualmente se maneja expresada en moneda? Bueno, pues porque esta es una doctrina muy hipócrita en las iglesias cristianas evangélicas protestantes. No se les frena la boca a la hora de decir que no estamos en la Torá, no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero sacan el diezmo de la Torá y coaccionan teológicamente a la gente y le dicen, si no das el diezmo estás robando a Dios. ¿Vale? Y lo sacan de un texto, como ya todos sabemos, ¿vale? Lo sacan de su contexto, pero si leemos ese pasaje, ese profeta, ese libro de ese profeta, veremos que es palabra a los sacerdotes. Pero como no interesa la verdad, lo que interesa es la doctrina, como muchas veces he dicho, la doctrina ya se formula antes de entender lo que está escrito, ¿vale? ¿Qué se llevaba al templo? Se llevaba grano, se llevaba carne, se llevaba de lo que daba la tierra. También había ofrendas económicas, ¿de acuerdo? Impuestos como el medio shekel. Había ofrendas en el templo, en la casa del Eterno, habían sofarot, el plural de sofar, ahí arriba hay un sofar. Bueno, eran enormes, metálicos, y eran como, bueno, pues como huchas, un depósito donde se echaban las monedas y que tenía ese depósito un letrero con el nombre para lo que iban destinadas, ¿no? Esas ofrendas. Entonces, hay una cuestión muy importante. Si la voluntad del Eterno es el diezmo,
¿por qué no se cumple el diezmo que está en la Escritura? Y cada 3 años, o sea, se va dando a los levitas. Ah, que no hay levitas. Claro, cuando no hay levitas, cuando no hay templo, cuando no hay servicio en el templo, la gente dejaba de dar el diezmo, porque era para el sostenimiento, para la manutención de los levitas. El mundo cristiano, ¿qué hace? Se aprovecha del desconocimiento de la gente, nos enseña a interpretar la Escritura, nos enseña a ser racional, a ser crítico, y entonces tienen el campo abonado para hacer lo que les dé la gana con la Escritura. ¿Hay temor del Eterno? No, simplemente hay deseo de vivir a costa de la fe de otras personas. Yo no he cobrado un diezmo en mi vida. Lo repito, no he cobrado un diezmo en mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el mundo protestante sale del mundo católico, y el mundo católico, pues, las doctrinas de la Iglesia Católica eran el diezmo. El diezmo del mundo católico es un diezmo medieval, y el diezmo protestante proviene de ahí. ¿Está basado en la Escritura? No. Y bueno, si alguien quiere más información, hay un artículo por ahí, desde hace, como ya digo, más de 30 años, que algunos me han plagiado. Me da igual, lo importante es que la gente sepa, ¿no? Se titula El diezmo y la Keilah del Eterno. Creo que era así el título, hace ya muchos años. Pero si alguien lo desea, pues me lo pide por correo electrónico y yo se lo envío o lo puedo subir. Bueno, creo que está en la página web de la Keilah. No lo sé ahora mismo. Bueno, por tanto, el diezmo del mundo cristiano es totalmente un anacronismo y es un engaño. ¿De acuerdo? Bueno, Olivia, espero que les sea de utilidad. Shalom, shalom.